Tanto si eres cinéfilo como si no, no cabe duda que Misión Imposible, en efecto, es cine. No tenía copa de vino, entonces era agua. Pero más allá de las tremendas secuencias de acción y las horas de cardio que Tom Cruise puso para realizar estas películas cargadas de adrenalina, en realidad Misión Imposible sí es una gran escuela para aprender de cine. Y hoy te explico por qué. ¿Qué tal, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y te doy la bienvenida a este espacio donde, más allá de hablar de cine, nos dedicamos a verlo desde otro enfoque. Y miren, a mí no me gusta el cine, lo adoro. No me gusta la comida, la adoro y no me la trago, sino la adoro. Pero una de mis cosas favoritas de ver películas no es solo analizar que si la actuación, la temática y la música de manera individual, sino ver la composición completa y entender la película más allá de lo que se escribe en el guión. Tenía un profesor que decía que ver películas no se trataba solo de sentarse a escuchar una historia, sino de leer, y no precisamente palabras, sino imagen. Y esta sin duda es una de las misiones más difíciles que constituyen a un cinéfilo hecho y derecho. Y creo que lo he dicho en otros videos, leer es una tarea relativamente fácil, pero leer una imagen requiere cierto nivel de atención que puede volverse tu don o tu maldición. Y maldición porque una vez que aprendes a hacerlo te das cuenta que a través de un simple cuadro puedes descifrar una película completa y prácticamente spoilearte. Este es mi don, mi maldición. Pero más allá de la predictibilidad y lo que te puede dejar el aprender a leer una imagen, también está el dejarte llevar por una experiencia completa. Es decir, arrastrarte por ingredientes individuales como una buena actuación, un buen guión, una excelente fotografía y la música para mezclarlos todos en una cena finamente preparada. Y Misión Imposible, para mí, es uno de los ejemplos de cómo hacer películas y transformarlas en una franquicia que hoy en día no solo es un referente de la cultura pop, sino que es un caso de estudio muy interesante para los amantes del séptimo arte. Y por ello hay que estudiarla de fondo y de lleno. Así que desglosaremos algunas de las escenas de la franquicia para entender cómo es que Mission Impossible hace cine. Capítulo 1. Brian De Palma. El miedo es la clave. Estoy muy segura de que has escuchado por ahí las palabras cine de autor. Esta categoría que hace que algunas películas se sientan mucho más elevadas al estar firmadas por grandes cineastas a lo largo de la historia. Pero aquí no vamos a utilizar la palabra autores como algo fino o elevado per se, sino como una manera de entender el particular estilo de cada una de las cintas de Mission Impossible y lo que pretendían sus directores. Una de las razones por las que Mission Impossible se convirtió en un fenómeno absoluto se debe a su director, entre cuyos trabajos más notables destacamos Sisters, Body Double, Dressed to Kill, Snake Eyes, Phantom of Paradise y por supuesto Scarface. Es gracias a Brian De Palma que esta franquicia no solo es un intercambio de peleas y acción, sino un ensamble narrativo que hace uso de la acción para complementarse como lo que Misión Imposible pretendía ser a su concepción. Un thriller de misterio, de espías y detectives que hace uso de la inteligencia no solo para sus personajes, sino para los espectadores, para que sean ellos quienes descifren el misterio que está sucediendo en la pantalla. No es secreto que Brian De Palma siempre ha tomado gran inspiración del giallo italiano, y precisamente con Misión Imposible hace uso de todas estas características para crear una historia. Giallo, género de suspenso y terror italiano que tiene elementos de misterio o detectives, y a menudo contiene asesinatos brutales, crimen, alto suspenso y terror psicológico. No solo te plantea una escena donde el equipo de Ethan es brutalmente asesinado, sino que, a través del uso de elementos tales como la niebla, los planos alejados, la información parcialmente presentada al espectador, penumbras y close-ups dramáticos para jugar con piezas claves de un asesinato tales como cuchillos y la sangre, y por supuesto, la incomodidad que sienten sus personajes te inserta a la historia como Ethan, en un lugar donde estamos a la deriva, no sabemos lo que está sucediendo y todo está plagado de terror. La elección de varios de sus cuadros es clave para entender el juego que De Palma está planteando en esta escena. De forma sencilla e inmediata, no solo posicionar a Ethan a esta distancia de Sarah nos deja en claro el tramo que tendría que recorrer para alcanzarla físicamente, sino para dejarte en claro que, a través de este plano y la composición, donde Sarah está enterrada bajo la niebla, es prácticamente inalcanzable también a través de la radio, aislándola por completo.
completo. Entendemos la perspectiva de Sarah versus la figura en la niebla, un misterio distante que exige al personaje y a la cámara acercarse para entender mejor lo que sucede, en una aparente estabilidad y algo a lo que estos personajes están acostumbrados, a este acecho. Y es que alrededor de este cuadro la información es limitada, pero sabemos que algo está por suceder. Sin embargo, a través del montaje comenzamos a construir la urgencia, y de pronto sabemos que esto ya no se trata de una misión, sino de sobrevivir. Saltando de personaje en personaje, sabemos que el equipo está expuesto, pero no cuánto, y ellos tampoco. La explosión del auto es el detonante, literalmente, del fracaso. Y un personaje que antes estaba en control, como lo era Ethan, ahora está en medio de un laberinto de confusión. De Palma lo deja muy en claro con esta sola toma, con una simple escalera donde Ethan es pequeño versus una estructura que además está colocada en uno de los ángulos favoritos de Palma, el plano holandés. El plano holandés, también conocido como plano aberrante, es una técnica cinematográfica donde la cámara se inclina en un ángulo de 25 a 45 grados respecto a la línea del horizonte. Esta inclinación crea una sensación de dinamismo, inestabilidad o incluso desorientación en la imagen. Y cinéfilos, De Palma es un genio construyendo tensiones. Esto a través de elementos que ya no tienen movimiento, pues porque están muertos, pero aún así haciéndolos dinámicos dentro del cuadro, empujándolos a que sigan mostrando urgencia a través de las diagonales que se van marcando en cada cuadro. Y la idea es muy sencilla. El director quiere que te sientas incómodo y que te den ganas de pararte y echarte a correr. Y otro ejemplo de esta incomodidad y claustrofobia, muy característica de los giallos y las historias de misterio, puede verse en la escena del restaurante en el encuentro entre Ethan y Kittredge. La llegada de Ethan a este restaurante con tantas piezas en su interior no es casualidad. Recuerda siempre que en el cine todos los elementos son intencionales y que más allá de cumplir con una estética, también se tiene que cumplir con la tarea de brindarte información. Y en este espacio todos los elementos que ves tienen cierto peso y están situados de forma tal que, entiendas, no solo son extras glorificados, sino que tienen un rol muy importante a jugar. Y por eso hablemos de blocking. Cuando estás viendo una película, este está calculado casi a nivel milimétrico. Blocking, posición y movimiento de los actores, cámara y elementos en una escena para crear una coreografía con la cual guiar la atención del espectador. La cámara no muestra cosas solo porque sí, todo tiene una razón de existir. Es por ello que podrías pensar que el extra detrás de Kittredge simplemente es víctima de una mala colocación, pero en realidad el hecho de que su rostro asome tanto en esa posición encima del hombro de Kittredge y tan solo una parte de él, como si estuviera ocultándolo, ya te suelta todo lo que Ethan descubre en esta conversación, que tanto él como otros jugadores en escenas previas han estado vigilándolo por orden de la IMF. Por tal motivo, estos dos personajes también están posicionados de manera estratégica dentro del cuadro de Ethan, porque sencillamente habría sido más limpio y estético acortar el cuadro y centrarnos únicamente en el héroe. Sin embargo, ese no era el propósito de esta escena, donde si bien, sí, la conversación es el eje conductor de lo que está sucediendo, los elementos orbitándolos como satélites también juegan una parte importante de la historia. De aquí la importancia de aprender a leer la imagen y entender que el cine siempre va a querer contarte algo más de lo que ves en el primer plano. Más adelante vamos a volver a uno de los brochazos característicos de De Palma, los close-ups y holandeses que no solo nos van a poner en posición de alerta, sino que van a definir muy bien cuál es la posición de Ethan Hunt dentro de esta conversación y que también nos va a dejar saber qué es lo que Kittredge cree tener sobre él. Y esto es control. El cierre de cuadros, conforme descubrimos lo que Ethan ha notado, también viene con la presentación del techo del restaurante acuario, de cierta manera jalando al público a sentirse dentro de un tanque, ahogado, atrapado y rodeado de potenciales depredadores. Y ahora sí, viene un gran diferenciador entre el cine y una pintura, porque aquí no simplemente estamos leyendo imágenes, sino que también estamos interpretando el movimiento y el tiempo. Esto usado siempre de manera calculada para decirte bien dónde estamos, a dónde vamos y al mismo tiempo hacerte sentir una emoción muy específica. Una vez más, en la escena del restaurante nos encontramos en un gran ejemplo para entender cómo construir suspenso. La conversación se vuelve un ping-pong, pasada de ser un traslado de datos de un personaje a otro a dejarte en claro que Ethan está en riesgo y que algo tiene que hacer si no quiere ser capturado. El depredador se acerca, cambiamos de plano, hay más movimiento en escena y la información cae a la par en que una acción secundaria sucede. La actuación también escala.
Kittredge es más amenazante y el plan de Ethan tiene que suceder ya. Y tras mezclar todos los elementos en la olla de presión, esta finalmente explota. Y el dinamismo que antes habíamos visto en diagonales y planos holandeses, ahora también se traduce a través de la edición con cortes rápidos. Y lo que hizo tan icónica a escenas como esta tiene que ver también con la maestría de De Palma de mostrarte todos sus ingredientes antes de saltar a la acción. Esto para que estés siempre consciente del esfuerzo que le implica a los personajes el estar realizando una u otra cosa, y también los factores no calculados que hay a su alrededor. Sabemos, por la elección de ausencia de audio en el espacio donde están Ethan y Franz, que esta misión requiere cautela y concentración, que cualquier movimiento en falso y todo se va al carajo. Pero para hacerlo, no es casualidad tampoco que el espacio elegido sea de este color, un blanco prácticamente pulcro. Esto tiene que ver también con la necesidad del autor de hacerte sentir miedo por tocar algo y dejar una mancha. Pero ¿cómo metes acción dentro de una escena que requiere tanta concentración y silencio? Una vez más, la clave aquí es la fotografía. Estamos en el espacio estable y equilibrado de William Dunlow. Para él es un día absolutamente común, pero nosotros como audiencia también estamos como Ethan y sabemos bien que este no es un momento de aburrimiento o de paz, pues a pesar de la calma, las líneas alrededor del personaje ya están incitándonos a una acción. Y también a través de ángulos como este nos están dejando algo muy en claro. Todo esto lo está pasando Dunlow por alto. Él no sabe lo que sucede y por ello está tan abajo en los cuadrantes de la pantalla, mientras que Ethan domina el espacio. Y volvemos al tema de la urgencia. Hay silencio, no hay explosiones, pero la ansiedad es la misma. Y una vez más, De Palma pone sobre la mesa sus cartas. Un ratón, una polea, una carga que podría ir más rápido. Y te lo repite. Un ratón, una polea, una carga, un ratón, una carga finalizada y la polea se suelta. La receta para el caos. O mejor dicho, la receta para el cine. Me atrapaste. Sí es cine. Realmente podría quedarme todo el video hablando de la primera película de Misión Imposible porque es casi magistral. Pero no quiero dejarme llevar por la nostalgia y en su lugar seguiremos avanzando para entender al resto de la franquicia. Aún así, si tú crees que hay otra escena digna de analizarse dentro de la primera película de Misión Imposible, eres más que bienvenido a dejarlo acá abajo en los comentarios para que todos nos llenemos de sabiduría cinéfila. Y ahora sí, movámonos al capítulo 2, donde Misión Imposible es el reflejo de su tiempo y de sus cineastas. Mientras que Brian De Palma entiende a Mission Impossible como un thriller de drama, misterio y espías, John Woo toma al personaje y hace una cosa rara, pero que impactaría al resto de la franquicia. Y es que aquí no son las pequeñas pistas ni las sutilezas lo que van a hacer atractiva a la cinta, sino las grandes explosiones, el héroe y el caos. Misión Imposible 2 es la película que más refleja a su época, es decir, los 2000, donde las audiencias no pedían simplemente cintas con una buena historia, sino un espectáculo que valiera la pena verse en la pantalla grande. De ahí que esta película abra con grandes stunts y que Ethan no solamente sea un héroe, sino un galanazo con pelazo, como el mío. Por eso dicen que somos familia. Tal vez lo somos. ¿Quién sabe? Aquí la historia importa muy poco realmente y se siente más como si alguien hubiera escrito un fanfic luego de haberse tomado un Monster, creando algo con deficiencias, muchas deficiencias. A nivel guión, admitámoslo, es terrible. Pasamos de tener personajes femeninos complejos como Claire a tener comentarios misóginos cada 30 minutos en la película. Y la película pasa a ser un constante ¡ja! Apuesto a que no sabías que yo estaba aquí. ¡Ja! Apuesto a que tú tampoco sabías que este era mi plan. Apuesto a que tú no sabías que yo pensaba que tú eras, que él era, que nosotros éramos pum 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 pum, básicamente. Pero es importante entender a esta película como el inicio de los elementos más explosibles de Misión Imposible, lo que la convertiría en una franquicia de acción y lo que volvería a Tom Cruise una de las figuras más icónicas dentro del género. Hoy en día es muy fácil pensar en qué chingados hizo Tom Cruise ahora en IMAX para impresionar a la gente. Pero lo cierto es que sin Misión Imposible 2 tal vez no existirían escenas como la del avión en Rogue Nation, o el salto en motocicleta en Dead Reckoning, o la persecución de helicópteros y el salto de gran altitud de Fallout. No, necesitábamos primero una película que empujara hacia la acción de lleno. Esto para conocer los límites y entender cuál es ese punto en el que la audiencia va a empezar a decir, ok, ya, esto es demasiado, ya no te la creo. Misión Imposible 2 es un experimento exitoso, esa es otra historia. Pero de que tuvo impacto, claro que lo tuvo. Y además nos dio momentos icónicos como a Tom Cruise subiendo una montaña sin protección alguna, porque ese vato siempre ha estado loco. I know. Have you ever felt this way before?
Pero una vez abierta y sanada esta herida, movámonos hacia las siguientes películas. Y es que después de sentirse inherentemente 2000era, Misión Imposible 2 caminó para que Misión Imposible 3 pudiera correr, y Tom Cruise también. Y algo con lo que J.J. Abrams empezaría muy bien esta historia es con la pregunta ¿quién es Ethan Hunt fuera de la acción? Y tiene una vida más allá de las misiones, y luego metió su mano en nuestros corazones y los estrujó hasta hacernos sentir dolor y sufrimiento. El foco de Misión Imposible 3 se aleja de las explosiones exageradas para presentar a Ethan a como lo conocimos, una persona que se preocupa por su equipo y que más allá de ello quiere cosas en la vida que solo aventarse de un paracaídas. Esta introducción se vuelve legendaria entonces, porque también se vuelve un punto al que sabemos que llegaremos, pero no exactamente cómo. Sabemos que va a ser algo despiadado, pero para ello necesitamos el contexto. Y es por ello que después de estos primeros intensos 3 minutos, saldremos de la acción para entender quién es Ethan y quién es Julia. Sin embargo, a pesar de que es solo la introducción antes de que empiecen los títulos de inicio, la foto ya nos deja muy en claro la dinámica y la relación entre estos personajes. Es brillante la manera en la que, a pesar de estar frente a frente, J.J. Abrams coloca a sus personajes en el mismo shot, para que te quede bien en claro cuál es esta dinámica. Ethan está sometido, quien domina es Davian, a quien aún no conocemos, y la que tiene las de perder es Julia, y Julia es lo que a Ethan le importa. Es hacia ella, literalmente, que su mirada está dirigida. Ahora, J.J. Abrams también tiene una manera muy suya de presentar la urgencia, y esto no va a ser necesariamente presentándote los elementos de manera individual como lo hacía Brian De Palma, sino a través de otras técnicas, tales como el movimiento de la cámara en mano para presentarte esta inestabilidad y este miedo. Tenemos miedo, tenemos desesperación y tenemos un gran reto que concluye con un boom, la dinamita que comienza con la película. Y esta es una presentación de Ethan como un agente que tiene las de perder, cosa que en contra de su presentación en Misión Imposible 2 es un giro drástico pero muy necesario, pues aquí no solo se construye a un personaje que tiene más capas, sino que también lo estamos volviendo vulnerable. Y por más increíbles que hayan sido las hazañas de los personajes, siempre tienes que tener en cuenta que los personajes que están viviendo esta historia son humanos y que pueden morir en cualquier momento. Misión Imposible 3 toma lo visceral de la primera y la acción de la segunda y las conjuga en una fórmula que vamos a ver repetirse en el futuro, donde la acción funciona como un pastel de capas y eventos paralelos que construyen uno solo y que, a pesar de estar desconectados entre sí, van empujando sobre el mismo ritmo y hacia la misma meta. Esta construcción narrativa va a funcionar así, con una meta, la pata de conejo, historias paralelas y mucho contexto. La misión de Ethan versus Davian impulsado por la muerte del agente Faris y, por otro lado, la vida de Ethan con Julia. Además, vamos a agregar una tercera línea a la mezcla, el desbalance dentro de la IMF y una posible filtración. En el siguiente paso de la fórmula tenemos el cambio en la estructura del plan para alcanzar la meta, porque sería muy aburrido que las cosas salieran como lo planeas. Así que en esta cinta vamos a apostar porque todo salga mal. Es decir, que ya no vamos a seguir una estructura común como podría ser un planteamiento, nudo y desenlace, sino que vamos a partir de un planteamiento, nudo, complicación, complicación, otra complicación, plan B, plan C, clímax y decisión final. Aquí también tenemos el factor secreto. Seguimos la misión con Ethan, pero no necesariamente somos conscientes de lo que está buscando el enemigo y cuáles son sus intenciones. Solo sabemos que es malo y que tenemos que evitar que la pata de conejo caiga en su poder. A veces esta clase de secretos se resuelven y a veces simplemente no, pero no importa. Y por último, otra vez volvemos al tema del tiempo. En Misión Imposible 3 lo hemos explicado a través de pequeños deadlines que se van mostrando a los personajes. Es decir, cuántos días faltan para que capturen a Julia e Ethan sea sometido, pero también partiendo de él, se nos acaba el tiempo para salvar a la agente Faris, y cuánto tiempo antes de que el agente Faris muera por el detonador que hay en su cabeza. Por otro lado, otra de las cosas con las que se va a empezar a jugar con mayor frecuencia dentro de Misión Imposible son las dinámicas de poder. Sí, de manera similar a como vimos a Kittredge e Ethan en la primera película, ahora veremos estas dinámicas pero con un antagonista directo, un personaje al que en esta escena en teoría deberíamos haber derrotado, pero que a pesar de la situación en la que se encuentra sigue teniendo las de ganar. Así que analicemos la escena. La actuación de Philip Seymour Hoffman es magnífica para entender quién es Davian y lo que ha pasado en su vida y en su contexto, y el por qué, a pesar de estar literalmente colgando de un avión, tiene más poder que Ethan. Y es que a pesar de estar sometido, el rostro de Davian en cuadro está al mismo nivel que el de Ethan, y aquí de hecho la iluminación también es clave. Es Davian quien sabe más y quien está más lúcido, mientras que Ethan, cegado por la venganza
ayuda y la urgencia es irracional y está en un perfil mucho más contrastado. Volviendo al juego del dominio, no importa que Davian esté a nada de ser arrojado por el aire, pues sigue sosteniendo este mismo nivel de control que Ethan y por ello es un enemigo inquebrantable y de respetar. Asimismo, es interesante la forma en que de una u otra manera Davian ya ha ganado en esta escena. Y con el arranque de Ethan no solo ha destapado su identidad, sino que sabe sus debilidades y lo frágil que es su humanidad en su búsqueda por hacer justicia. Hasta este momento, las primeras 3 películas de Misión Imposible fueron más bien una propuesta individual de lo que la franquicia podía hacer. Un intenso thriller de espías, una película con acción desmedida y grandes explosiones, pero también un estudio psicológico y profundo sobre personajes. Todas estas son de cierta manera algunas lecciones que van moldeando a Misión Imposible para convertirse en las películas que comenzaron a hacer a partir de Protocolo Fantasma, la cinta dirigida por Brad Bird. Y por supuesto que Brad Bird sabe aprovechar muy bien esta oportunidad. Así que exploramos el tercer capítulo en este video. Misión Imposible, pero ya no es tan imposible. Aún así es suficientemente imposible para que tú no puedas hacerlo. Protocolo Fantasma o Ghost Protocol empujó a la historia hacia un nuevo nivel, donde precisamente la acción, el misterio y el juego psicológico son la clave para acompañar a Ethan a través de esta nueva misión. Sin embargo, más allá de apostar por veamos qué más podemos hacer que Tom Cruise haga antes de escalar esta torre gigante llamada Burj Khalifa, lo que Brad Bird trae a la mezcla es lo creíble. ¿Misión Imposible? ¿Creíble? Sí, exactamente. Es importante entender que en el cine, lo creíble y lo realista no es lo mismo. Una película realista quizá ni siquiera tendría a personajes como Ethan Hunt resolviendo casos internacionales mientras la CIA y el MI6 les está pisando los tobillos. Pero es creíble por la manera en la que sus historias están tejidas. Es decir, ya no te hacen pensar necesariamente en caray, ¿cómo se van a infiltrar en el Kremlin? Sino la neta yo también me la creería si me ponen un pasillo holográfico frente a mi cuarto después de una fiesta. Y lo que construye hacia esta credibilidad es lo difícil y el reto. No se trata nada más de buscar otra puerta por la cual salir, sino de depender de maquinaria que puede que falle y que una tormenta de arena arruine la carrera del héroe. Y son esta clase de cosas las que te hacen llegar a la conclusión de que sí, no hay otra manera de llegar a la misión más que haciendo que el personaje escale el edificio más alto del mundo. La complicación es la clave para crear acción, porque eleva las apuestas, pero también hace que tus héroes se sientan reales, y que más allá de sentirse badass o invencibles, realmente puedas comenzar a temer por sus vidas. Ahora, ya sé que dije que la credibilidad y el realismo no es lo mismo, pero una de las razones por las que esta franquicia funciona tan bien es porque verdaderamente tenemos a Tom Cruise arriesgándose a hacer cosas que, 1, dejan en claro que Ethan Hunt podría hacer lo que sea, y 2, te dejan una preocupación genuina por el personaje y su vida. Y si bien es una gran hazaña que el actor se aviente a hacer estas cosas, no serían lo mismo si no supieran capturarlas bien frente a una cámara. Ahora uno pensaría que al ser stunts tan grandes, pues no tomaría más que un par de tomas realizarlos, esto con el fin de no poner en riesgo a sus actores y demás. Pero esto es Misión Imposible y lograr el shot perfecto puede llevar hasta 100 tomas o más. Y es que además del reto técnico y capturar a tu actor favorito escalando un edificio con guantes adheribles, está el reto de que una vez capturada la foto, puedas hacer que se entienda la secuencia al momento de hacer el montaje. Y todo esto se trabaja desde la locación. Y miren, no hay nadie mejor para explicar cómo funcionan este tipo de secuencias más que el director Christopher McQuarrie y Tom Cruise, a quienes he invitado el día de hoy a pasar por aquí. Bueno, no los invité, los conocí en la premiere, pero de todas maneras tú entiendes. Quienes definieron este desafío de rodaje con algo tan simple como entender la geografía. Mucho, pero mucho de Misión Imposible depende del lugar donde se está rodando. Ya sea un escenario natural o una ciudad, es la geografía y los elementos disponibles a su alrededor los que van a dictar cómo se rueda una escena. Es por esta razón que hacer películas como Misión Imposible no siempre siguen una estructura convencional al momento de planear su filmación. Pues la misma Rebecca Ferguson dio a conocer que dejó la franquicia por los largos tiempos de espera que implicaba el crear una película tan compleja. Y es que al depender grandemente de los espacios donde estás trabajando y de todos los actores que están participando en estas escenas, realmente terminar de definir cómo van a caer todas estas piezas puede hacer que las filmaciones se extiendan por años. Es por eso que mientras todos estos actores estaban ocupados realizando la última película de Misión Imposible, Rebecca Ferguson a la par estaba trabajando en 2 temporadas de Silo y en una película de Dune, lo cual es una forma muy interesante de dimensionar todo el tiempo de rodaje que puede llevar una película tan compleja
como Misión Imposible, donde depende mucho de la geografía y de sus entornos para crear grandes stunts, y una película que también requiere muchos tiempos de espera de sus actores mientras se resuelve cuál va a ser la manera perfecta de filmar cierta secuencia de acción, contrasta mucho con otras películas que quizá tienen una planeación un poco más lineal, pero que realmente no termina por hacer mejor o peor alguna o a la otra. Y es que a fin de cuentas, el entender esta geografía y el funcionamiento del entorno como un personaje más dentro de la historia es lo que ha vuelto a películas como Mission Impossible Fallout o Mission Impossible Dead Reckoning la clase de películas que son, pues es precisamente el entendimiento de los realizadores sobre esta atmósfera lo que termina determinando el lente, la luz y el cuadre ideal para la cinta. Para explicarte mejor cómo influye un escenario dentro de una historia como Misión Imposible, me gustaría que vieras estas dos escenas. En 2023 estrenaron dos películas que tienen peleas sobre un tren, persecuciones en auto y carreras en diversos escenarios. Pero una funciona y la otra no. Veamos por qué. En la primera escena, que es de Indiana Jones and the Dial of Destiny, todo se siente un poco más plástico. ¿Sí? Tiene que ver con el manejo de los efectos especiales, que Misión Imposible 7 también tiene, pero también tiene que ver con el manejo del entorno. Mientras que en uno se nota el esfuerzo físico que requerirá de los participantes para pelear sobre un tren, en el otro, el tren es más bien una plataforma estable que no implica un peligro real, por más túneles que se crucen. Para los personajes en Indiana Jones, correr sobre un tren no parece ser un reto, y por lo tanto se desconecta esa idea de riesgo de la audiencia. ¿Cómo podría esto resolverse? El simple hecho de que se haya decidido que el dinamismo de esta escena iba a estar compuesto por diversos cuadros y diagonales apela a esta sensación de peligro y velocidad. Mientras que la mayor parte de la escena de Indiana Jones está estable, no hay movimiento, es totalmente céntrico en sus personajes y en las acciones, pero no las apoya. Lo mismo sucede con esta persecución y esta otra. Aunque las dos tienen este chiste o este gag de un auto grande y peligroso en contra de un auto pequeño que no tiene oportunidad, en Indiana Jones de nuevo estamos estancados con una sensación de estabilidad y convencionalismo, mientras que Mission añade un segundo gag a la historia, la dinámica entre Grace e Ethan, que hace que el juego de conducción tenga una complicación adicional además de un humor extra. ¿Cuál es la diferencia en sí? En realidad hay muchísimas, pero la primera sería que Mission sí que entiende a su entorno y lo utiliza para entretener al público. El Fiat suma a la atmósfera, cae por unas escaleras que son muy propias del escenario, da vueltas en landmarks y aprovecha las dimensiones de sus personajes, o en este caso vehículos, para explorar la geografía disponible. Esta escena se adaptó de acuerdo al espacio, cosa que realmente no sucede con Indiana Jones. Indiana Jones se siente más armado y planeado hasta a la inversa. Es decir, anotemos primero momentos chistosos que ya después veremos cómo adaptamos al momento de hacer scouting, en lugar de contar el escenario como un ingrediente principal desde el inicio. Scouting, exploración y análisis de un lugar para un evento o una película para asegurar que la logística y los detalles estén bien planeados. Lo curioso de estas escenas es que ninguno de los autos tendría probabilidades de ganar un enfrentamiento así, pero la manera en la que esta escena integra todos los elementos y se desarrolla dentro del escenario, creo que podría terminar haciendo que la escena de Misión Imposible se sienta un poco más creíble. Y ahora sí, pasamos al capítulo 4. La franquicia. Ya hablamos de identidad visual, de géneros explorados en Misión Imposible, formas de crear acción y hacer que éstas contribuyan a la narrativa, pero ¿qué más hace a Mission Impossible una saga tan icónica para el cine? La respuesta es cohesión. Si bien previamente hemos explorado la visión de diversos realizadores, desde un thriller de espionaje hasta una explosión de acción improbable, lo cierto es que hasta Protocolo Fantasma, y aunque compartieran título inicial, Misión Imposible podía sentirse un poco desconectada. Son cosas que al momento de convertirse en una franquicia y no en películas independientes, Christopher McQuarrie intenta resolver a partir de Rogue Nation. Es aquí donde el director comienza a tomar elementos pasados para determinar cuáles funcionan y cuáles no. Y esto no tanto con la intención de hacer su propia versión de Misión Imposible, sino de hacer una historia que abrace todo su pasado y que a la vez comience a construir ya con una visión hacia el futuro. Y es que aunque Ethan y Luther son constantes y aparecen en todas las películas, hay otros personajes que ves una película y después no tienes idea de qué sucedió con ellos. Y McQuarrie quiere que estas historias pues sigan teniendo peso. Es por ello que en Fallout toma los ingredientes que J.J. Abrams depositó en Ethan para hacerlo humano y los
vuelve a presentar como una especie de fantasmas. En Rogue Nation también comenzamos a conocer personajes que van a tener un arco que se resuelva no solo a través de una película, sino a lo largo de diferentes historias, tales como Ilsa Faust o como la Viuda Blanca, personajes que además son presentados con una complejidad y una moralidad cuestionable. También empezamos a conocer enemigos como a Solomon Lane, quienes ya no simplemente son capturados y ahí acabó la historia como en Scooby-Doo, sino que sus capturas van a empezar a tener consecuencias y repercusiones para futuras misiones. Christopher McQuarrie entiende a Mission Impossible como una burbuja de posibilidades interconectadas. Y en esta historia nadie es perfecto y nadie tiene intenciones 100% claras, lo que hace a Mission Impossible una bomba de tiempo impredecible. El chiste no es replantear a Mission Impossible como algo nuevo a partir de su quinta entrega, sino hacer una mezcla homogénea de lo ya existente y lo que está por venir. Y esto Christopher McQuarrie lo hace más allá de sus personajes y sus narrativas, tomando también las lecciones y visiones de los cineastas antes que él para homenajear el trabajo que le precede. Es quizá más evidente en Dead Reckoning, o es la que más claro tengo porque he visto muchas veces esa película, pero McQuarrie retoma mucho el dinamismo de los encuadres que tenía Brian De Palma. Aterriza también la acción como lo habría hecho John Woo, y también apela a la humanidad de Ethan constantemente como hizo J.J. Abrams. Esto sin dejar la manera en la que Brad Bird subía las apuestas con los stunts a partir de Ghost Protocol. Dead Reckoning es quizá, como mencioné, la película que más veces he visto, y por lo tanto creo que también es la película que más he podido analizar cuadro a cuadro. Por eso, como último repaso de todo lo que vimos y todo lo que entendimos, me encantaría mostrarte algunas escenas y que desglose su significado cinematográfico junto a mí. Una de mis secuencias favoritas es el opening, con el Sebastopol hundiéndose. Es una gran forma de describir urgencia a través del ángulo y el encuadre, desde lo más básico como que el cuadro sostenido en una posición horizontal plantea una estabilidad, mientras que la acción y la desesperación se traslada a la pantalla con diagonales, planos holandeses y cortes más rápidos. Esta intercalación de cuadros te lleva a formar parte de la experiencia de los personajes, primero estableciendo esta relación de superioridad y confianza que manejan, versus el momento en el que son empujados al ataque, creyendo en algún momento que las aguas se han calmado tan solo para ser arrastrados otra vez a la acción. Asimismo, aprender a leer Dead Reckoning podría empezar a darte pistas, algunas más sutiles y otras más obvias, sobre el destino de algunos de sus personajes y hacia dónde se dirige la historia. Es curioso que, por ejemplo, siempre que se menciona lo que está en juego, Ilsa Faust aparece de fondo, haciendo foreshadow al destino que vivirá el personaje en actos más adelante y la decisión que Ethan tendrá que tomar. Foreshadow, técnica literaria y cinematográfica que consiste en anticipar o sugerir eventos futuros en una historia. Y ahora sí nos acercamos al dichoso final. Capítulo 5, el cierre. Como quizá te diste cuenta en algún punto de este video, soy muy fan de Misión Imposible y si tú y yo saliéramos juntos, probablemente te haría ver las películas y las detendría cada 2 minutos para que entiendas cuadro a cuadro lo que está sucediendo, porque esa clase de psicópata soy. Esta cosa es real, hijo. Y por eso para mí ver Sentencia Final fue un poco difícil, porque de todo esto que te he enseñado hoy, creo que hay cosas muy inteligentes que logra hacer Sentencia Final y hay otras que te sacan por completo de esta atmósfera que tomó 30 años en construirse. Si bien la acción y la geografía y las escenas de los stunts son realmente impresionantes, creo que esta película olvida un poco de la esencia de lo que Mission Impossible es. Y esto tiene que ver para mí con el talle internacional de su historia. Si a fin de cuentas, claro que existía cierta identidad patriótica de Estados Unidos en algunas de las entregas anteriores, creo que una de las razones por las que más empatizas con la historia de Misión Imposible a lo largo de la franquicia tiene que ver con que se siente como una historia de talle global y que a final de cuentas los intereses de los personajes van hacia salvar el mundo. Y en esta sentí un poco que Estados Unidos juega un rol demasiado grande, deshonesto y hasta propagandístico. Que bueno, o sea, la propaganda militar nunca ha sido ajena a Tom Cruise porque después de todo existe Top Gun. Pero en momentos donde tenemos frases como somos el único país que ahora tiene el poder de decidir si lanzar los misiles o no, pues no les creo nada, porque es Estados Unidos y todos sabemos que serían los primeros en apretar el botón. Asimismo, en Sentencia Final me parte mucho el cambio de sus personajes, porque creo que todas estas moralidades diluidas que teníamos en la película anterior terminaron encajando a los personajes en héroes o villanos. Gabriel ahora es malo porque sí, Grace dejó de ser una ladrona que se interesa solo por sí misma para preocuparse por el mundo, y eso hace que de alguna manera sienta a este ensamble un poco plano, y que se sientan más como sidekicks que como familia.
familia. Que ojo, a mí me gustó mucho esta película y ya la vi 3 veces en el cine y eso solamente con un fin de semana de estreno. Pero sé reconocer que no es la mejor de la franquicia y esto tiene que ver con 2 cosas. La primera, que esta claramente no era la historia para poner fin a Mission Impossible. Y la segunda, que las conexiones que antes se habían logrado de manera más orgánica con otras películas, tales como el personaje de Julia volviendo para Fallout, pues estaban más explicadas y aquí las conexiones se sienten un poco más fortuitas y casuales. Sinceramente creo que de haber tenido Dead Reckoning un mejor desempeño en la taquilla al momento de su estreno, esta simplemente sería la 8ª película y no la película final, porque precisamente no se siente que estos personajes hayan cerrado sus ciclos definitivos, más que Ethan. Y bueno, creo que ni siquiera Ethan termina por sentirse completamente redondo. Y es por eso que yo a esta película le doy 3 estrellas y media de... esta no es reseña. ¿Ah, no? Ok. Bueno, la verdad yo le di 4 estrellas en Letterboxd porque soy una nostálgica y no tengo una visión objetiva, ustedes disculpen. Y ahora sí, cinéfilo, si llegaste hasta este punto en el video, te agradezco mucho el haberme acompañado a analizar más allá de lo que se ve en la pantalla y entender a Misión Imposible desde otro enfoque. Y alguien comentó en nuestros reels de la entrevista que a todo le dicen cine, pero espero que habiendo echado un ojo a lo que hace a estos blockbusters algo tan icónico dentro del mundo cinematográfico, pues realmente entiendas que esto sí es cine. Y así como Ethan agradecería a su equipo, yo agradezco a Dan, nuestra editora que siempre se rifa con todos estos videos y quien probablemente no me va a perdonar por haberle aventado 14 páginas de guión. God has mercy. I don't. Y te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes dar clic al botón de suscribir que aparece por acá abajo y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que tenemos para ti semana a semana. Y también te recuerdo que en redes nos encuentras como @fueradeFocoLatam, donde todos los días, pero todos, absolutamente todos, estamos subiendo contenido original, curado y especialmente hecho para cinéfilos como tú y como yo. Si hay alguna otra película que te gustaría que analizáramos de esta manera o algún otro tipo de tema, tales como el uso del color, el layout, la fotografía y otras palabras cinematográficas que solía utilizar en la escuela de animación, haznoslo saber aquí en los comentarios. Y qué emoción fue hablar de estas cosas aquí. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y me encuentras en mis redes como @hernameisfer. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.